Misericordia de Dios me permite predicar la palabra a una persona que no terminó primer grado. Así que lo que van a escuchar hoy, es verdad, Fito, lo que dijo Hernán, desde el miércoles que nosotros estamos orando porque sabíamos lo que iba a pasar. Yo lo llamé a él lo llamó a mí después y los dos coincidíamos lo mismo, y a vos te quedó en mi vida. Entonces sabíamos lo que iba a pasar, sabíamos todo, así que le doy la gloria a Dios porque yo me siento... Va a sonar feo esto, pero en la presencia de Dios lo digo. Me siento más cómodo cuando somos pocos que cuando somos muchos. No sé por qué. O me llamó para pocos a mí. Así que yo le doy la gloria a Dios cuando somos pocos. Porque cuando somos muchos vienen nada más que la gran mayoría a ver qué pasa. Y cuando somos pocos venimos a recibir a Dios. ¿Entienden? Pero bueno, no vamos a hacer acepción de personas. Estamos viviendo un tiempo en el Evangelio. Dale. En el Evangelio que... se predica a un Dios con un cielo sin un infierno. Y la responsabilidad de la predicación no es de la gente que congrega, sino de los líderes. Se levantó hace muchos años un movimiento que se llama neopentecostalismo. Capaz que ustedes no lo conocen, además. Este movimiento que se llama neopentecostalismo significa que Dios bendice a cualquier precio. A mí la palabra de Dios me enseña en el Salmo 91 que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, pero hay que habitar. Entonces, la palabra de Dios a mí me enseña que tenés que tener intimidad. Hoy vos encontrás, y por esto no soy muy querido, por eso no me invitan a muchos lugares, por eso nadie... ¿Por qué? Porque hoy encontrás carteles luminosos donde dice, venga a buscar la unción, venga a recibir la unción. Y es mentira, la Biblia a mí me dice que la unción se consigue doblando rodillas. Así que por más que yo ponga el cartel luminoso afuera y te invite a vos, yo no tengo unción acá abajo para darte en una bolsa. La unción se consigue a través de la consagración, la intimidad. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y en ningún momento Pablo regaló unción. Todo lo contrario, exhortaba al pueblo. La palabra de Dios no cambió. Es la misma que se predicaba a los predicadores hace 50 años atrás, es la misma ahora. Los que cambiaron fueron los hombres porque vivimos en los últimos tiempos. Y el mensaje de este tiempo es de prosperidad, pero no está en la Biblia. El mensaje de prosperidad no está en la Biblia. Dios te prospera y te bendice en consecuencia de tu obediencia. No mandó a nadie a predicar prosperidad. Él mandó a predicar arrepentimiento. Juan el Bautista predicaba arrepentimiento. El Señor Jesús predicaba arrepentimiento. Los apóstoles predicaban arrepentimiento. Todo fue arrepentimiento. Lamentaciones de Jeremías dice que las misericordias son renovadas todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días nos equivocamos. Y porque todos los días tenemos que ir a la presencia de Dios a pedir perdón por nuestros errores. Lo que significa que todos los días yo me tengo que arrepentir. Amén. Pero lo vamos a demostrar con la Biblia esto. Y vamos a hablar en esta noche de lo que se viene, que no se viene bendición, que no se viene prosperidad. Tenemos que entender que nosotros vamos a vivir eternamente. El tema es en dónde. El problema es que no se predica la vida eterna. Nosotros decidimos si vamos a vivir en el cielo o en el infierno, pero en algún lugar vas a vivir eternamente. Vos tenés que decidirlo. Y los culpables hoy en día, lamentablemente, son los líderes que predican por dinero. Hoy se vende el evangelio. Hoy se vende la palabra. Hoy se vende. Por eso este mensaje no le gusta a nadie. Por eso este mensaje no predica. Pero ay de lo que se viene. Ay de no decirle la verdad al pueblo. Jeremías, capítulo 6, versículo 14, dice, curaban la herida de mi pueblo con paz, diciendo liviandad, está todo bien y no está todo bien. Porque vino Nabucodonosor, sitió Jerusalén y destruyeron todo. Lo vamos a ver hoy. Falsos pastores mentirosos, que dicen esto dijo Jehová y Jehová no había dicho nada. Lo que Jehová dijo que se arrepientan. Presta atención a lo que va a escuchar hoy, no porque lo diga yo, sino porque vamos a usar mucho la Biblia, muchísimo la Biblia, porque acá lo importante es que hable la palabra, no yo. Porque el hombre es como la levadura, se hincha, y cuanto más sabiduría tiene, más se la cree. Por eso es importante que lean ellos. Y ustedes ven, yo por lo general cuando predico, uso gente así en el sentido de que me interesa que hable la palabra y no que hable tanto yo. Cuanto más se lea la Biblia, menos palabra mía va a haber. ¿Amén? ¿Su nombre, hermana? Gabriela. Marcos capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 14 y 15. Capítulo 6, versículo 12. Todo el libro de Marcos. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Mateo 4, 17. Lucas capítulo 3, versículo 13. Y capítulo 13, versículo 3. Vamos a ver y van a entender cuál es el mensaje central de la Biblia.
¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Y qué es lo que predicaron todos los predicadores? Y hoy te dicen buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. El obrero es digno de su salario. Sacan la palabra de contexto porque no la leen y no la estudian. El obrero es digno de su salario, sí. Pero ¿qué dice el contexto de esa palabra? El Señor le dijo, vayan, prediquen, no lleven cinto, no lleven alforja, no lleven mochila, no lleven bolso, no lleven nada para poner nada adentro. Vayan sin nada a predicar. Y una vez que prediquen, cuando lleguen a una ciudad, un pueblo, busquen el hotel 5 estrellas y que se lo paguen. No, les dijo, busquen una casa de piedad, entren a esa casa y coman lo que les den de comer. Y ahí recién les dice, porque el obrero es digno de su salario. Y hoy se usa la palabra el obrero es digno de su salario para vivir la lana de la oveja. Porque no se lee el contexto de la Biblia, porque se sacan versículos y se ponen fuera de contexto. Primeramente buscar el reino de Dios y justicia y todo lo demás será añadido, dice Mateo 6:33. Lo que les dije recién era Juan 6:40. Es importantísimo que el pueblo no sea engañado. ¿Y por qué es engañado el pueblo? Porque no tiene conocimiento. Porque no lee la Biblia. Porque esta Biblia que tengo yo, la tenemos todos. Y es lo que decía Fito. No quería leer la palabra. No entra en una cabeza no leer la palabra. Si la leen, está analfabeto. Y les predica como le predica. ¿Cuánto más los que terminaron aunque sea la primaria? Vamos a arrancar. Marcos 1, 4 y 5. Yo te voy a ir interrumpiendo y no es mala educación, es nada más para resaltar, y ellos ya me conocen, pero por ahí vos, porque una vez me dijeron que es soberbio, Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios la soberbia de leer la palabra. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Mateo 4, 17. Marcos capítulo 1, versículo 4. Presta atención, hermano, a la palabra. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Qué predicaba Juan? El bautismo de arrepentimiento. Saltar el versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado. O sea que después que Juan termina de predicar, comienza a predicar ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué predicó nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál fue el primer mensaje? Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Como ahora, el tiempo se cumplió, arrepiéntanse. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, Juan el Bautista de nuevo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. ¿Qué decía Juan el Bautista? Da vuelta a la página, 4:17. Vamos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Sí? Y a decir, arrepentíos porque... ¿Cuál fue el primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo? Arrepentido. Lucas capítulo 3, versículo 13. Juan el Bautista. ¿O estás en el 13? Anda al 13:3, listo, directamente. Dale. Os digo antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Arrepentimiento. No hay otro evangelio que el evangelio del arrepentimiento. No existe otro que la santidad. La santidad se consigue a través del arrepentimiento. Pero hermano, usted me está hablando de lo que hablaron allá en aquel tiempo. A ver, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37 y 38. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. A usted que le gusta anotar, entonces le vamos a decir. Apocalipsis 2.5, 2.16, 2.21 y 22, 3.3, 3.10, 3.16, 3.22, 4.1, 4.2. Exacto. Bueno, va a ver que lo vamos a leer. Arrancamos con el 1.1. 2.37 y 38. El mensaje de Pedro en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre el pueblo. Anda buscando huevos. Salmo 119, versículo 59. Lamentaciones de Jeremías 3.40. Amén. No puedo escribir. ¿Estamos? Pero necesitamos encontrarlo a Pedro en Pentecostés. Ahí lo está buscando dentro de la Biblia. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2, versículos 37 y 38. Gloria a Dios. Se van a dar cuenta que es todo arrepentimiento, que no hay otro mensaje en la Biblia. El arrepentimiento te lleva a conocer a Dios, el conocer a Dios te lleva a la consagración a la santidad, y la santidad a la tan querida unción, a la revelación, a la visión, a que Dios te hable. No se puede permitir un cristiano acostarse a dormir sin haberle dado gracias a Dios. No se puede permitir un cristiano levantarse a la mañana y poner los dos pies sobre el piso
si no le dio primero gracias a Dios? ¿Quieren estadísticas? A mí me gustan mucho las estadísticas. Cada tic-tac de reloj mueren 5 personas en el mundo. Mueren 2 millones de personas por semana. Nosotros estamos vivos. Gloria a Dios. De esas estadísticas, esos 2 millones, según las estadísticas, 1.400.000 personas mueren sin Cristo. O sea que 1.400.000 personas por semana se van al infierno. Y esa es nuestra responsabilidad. Estamos acá nosotros y lo que van a escuchar hoy va a ser muy duro, pero está todo en la Biblia. Pero va a ser muy duro, y duro de verdad. No los quiero subestimar, pero no creo que hayan escuchado lo que van a escuchar hoy. Y después que escuchen, quiero que entiendan algo. Hay que salir de acá y primeramente la familia. Ven. La familia que se pierde. Y la pregunta es, para nosotros los que estamos acá, los que hoy estamos acá, si hoy viene Cristo, si esta noche llega Cristo, ¿me voy? ¿Estoy en condiciones de decir a boca llena, Padre, vení, llévame? Y o si viene Cristo esta noche, no sabemos cómo nos va a encontrar. Por eso es una oportunidad de ¿qué? De arrepentimiento. Y si le hablas a los grandes líderes del renombre de arrepentimiento, te contestan, no, yo ya me convertí, yo no necesito arrepentirme. Hoy, en las iglesias se llama ungidos a los que el Señor antes llamaba ladrones. Así cambiaron los tiempos. Los que venden la palabra, mercaderes de la fe. Que ninguno se para a decirle que la iglesia, avivamiento, viene avivamiento en la iglesia, avivamiento, Cristo, avivamiento, mentira del diablo. Agarran Joel capítulo 2 versículo 28, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y los ancianos tendrán visiones y los jóvenes sueños. Lean desde el versículo 11. El versículo 11 dice que los líderes, pastores, profetas, sacerdotes, desde la entrada hasta el altar, lloren, clamen, ayunen, rajen sus vestidos y luego vendrá el avivamiento. Pero acá lo predican al revés, primero el avivamiento y después que oren y que ayunen y que se arrodillen los demás. Yo soy el gran siervo de Dios, el apóstol, el ungido. ¿Encontraste? Léelo, 2, 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibieron el perdón. Dice la palabra que Pedro, en Pentecostés, ¿qué fue lo que primero que predicó? Arrepentimiento. ¿Cuál fue el último mensaje de Jesucristo? ¿Qué fue lo último que predicó el Señor? ¿Cuál fue la última voz que nos dejó para nosotros? El último mensaje que nos dejó ¿para quién? Para la iglesia, no para el mundo secular. No para aquel que está sin Cristo, para la iglesia. ¿Cuál fue el último mensaje? Y muchos me decían, Mateo capítulo 28, la gran comisión, id y predicar el evangelio a toda criatura. ¡No! El último mensaje de Jesucristo es Apocalipsis. Por eso es la revelación. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. ¿La revelación de quién fue? Fue de Jesucristo, dada a Juan para darle a la iglesia. El ángel de la iglesia en Apocalipsis 2 es el pastor. O sea que el mensaje es para los pastores, para que los pastores se lo transmitan ¿a quién? Al pueblo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. ¿Qué le dice a la iglesia de Efeso? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Arrepiéntete, le dice a la iglesia de Efeso. Recuerda de dónde han caído y vuelve a las primeras obras. ¿Cuáles fueron las primeras obras? Como cuando todos llegamos al Evangelio y somos todos novitos con el primer amor. Vuelve al primer amor. Y ahí oramos, ahí ayunamos, ahí nos faltamos al culto. Ahí hacemos todo cuando tenemos un primer amor. No existe un primer amor, existe amor en Cristo. Porque si ahora no estamos en el primer amor, ¿dónde estamos? Y ahora nos tienen que rogar para que vayamos a la iglesia. A la iglesia de Efeso le dijo que se arrepienta. Versículo 16.
Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto Versículos 21 y 22. Siguen pasando las iglesias, a de todas les dice lo mismo. y le he dado tiempo para que se arrepientan, para no... 3:3. Seguimos, otra iglesia. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Capítulo 3, versículo 16. Ya no le dice que se arrepienta, le dice: por cuanto no eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ya no le dice que se va a arrepentir. Léelo. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 22. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A quién le habla entonces? Las iglesias. A la iglesia. Capítulo 4, versículo 1. Dice: después de esto, después de que de la iglesia, después de la era de la iglesia, ¿qué dice Juan? Vi una puerta abierta en el cielo y una voz como de trompeta que decía: sube acá, que yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Después de qué? De la iglesia. O sea que antes del rapto, el mensaje que Dios nos dejó, ¿cuál es? Arrepentimiento. Amén. No hay otro mensaje, porque inmediatamente después de lo que la hermana leyó en el versículo 22, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice al mundo secular, a la iglesia. Vuelve a leer, hermana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A la iglesia, buscame 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Y 1 Tesalonicenses capítulo 4, 17. Juan capítulo 14, versículo 1 y 2. Capítulo 4, versículo 1. Después de eso ¿Después de miré, qué? ¿Después de qué? Después del mensaje de la iglesia. El último mensaje a la iglesia es arrepentimiento. No es prosperidad. No es bendición. Es que se arrepientan y a través del arrepentimiento, ¿sabes qué logran? ¿Cuál es la bendición? La vida eterna. Si te dijeron que llegás al Evangelio y se te solucionan las cosas, te mintieron. Comenzaron las luchas, comenzaron los problemas. ¿Por qué? Porque nuestro galardón no es acá, es allá arriba. Amén. Entonces ahí cuando comprendés eso y entendés, ahí es donde el Espíritu Santo te empieza a hablar. Ahí es donde empieza el verdadero trayecto y camino del cristiano. Ustedes se piensan que a Pedro le fue fácil, que a Pablo le fue fácil, que al Señor le fue fácil. Pero queremos que a nosotros sea fácil. Con grandes coches, hasta con guardaespaldas. Hoy hay predicadores con guardaespaldas. Hoy hay predicadores que cobran tarifa. Me muevo por honra. A mí honreme. Pero avíseme si me va a ahorrar. Si no me va a ahorrar, que yo sepa si tengo que sembrar. Mentira, hipócritas, mentirosos, que no tienen ni idea de lo que dice la palabra y que no saben que amontonan ascuas sobre su cabeza. ¿Saben cuál es el problema? Que se pierdan ellos, no me interesa, porque son pastores y están haciendo y conocen la palabra. El problema es la gente que hacen perder, porque llevan y ponen una alfombra roja del pueblo al infierno. Y es nuestra responsabilidad predicar la verdad. Yo no la tengo, la verdad está escrita acá, y la están leyendo ellos, no la estoy diciendo yo. 4, 1. después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompetas, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué? ¿Qué sucederá? Y al instante, versículo 2, yo estaba en el Espíritu, seguí. Y al instante yo estaba en el Espíritu, he aquí un trono establecido. Y ahí en el... comienzan a abrirse los sellos y comienza la gran tribulación. Ya con la iglesia en el cielo, 1 Corintios 15, 51 y 52, digo misterio, no todos dormiremos, seguí. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta. Qué casualidad que lo que leyó la hermana dice: oí una voz como que, como de trompeta. Trompeta de nuevo. Si ustedes entendieran el significado de trompeta, que ahora no lo voy a explicar porque si no nos vamos a las 3 de la mañana de acá. Pero, ¿qué es lo que significa el sonido de trompeta? Si entendieran ese misterio, porque Pablo, ¿cómo arranca acá? Os digo un misterio. No todos dormiremos. ¿Cómo un misterio? Porque el rapto no lo sabía. Porque a Pablo le fue revelado. ¿Cómo le fue revelado a Pablo? Pablo dice en 1 Corintios capítulo: yo conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, subió hasta el tercer cielo. Ahí le fue mostrado el rapto. Porque ustedes cuando entregan la Santa Cena, ¿qué leen?
lo que dice Pablo. 1 Corintios capítulo 11 dice, yo recibí del Señor. ¿Cómo yo recibí del Señor si cuando el Señor él estaba predicando, el Señor había muerto? Le fue revelado en el cielo. Porque él dice, conozco un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo y le fue mostrada, y le fueron dadas palabras que el hombre no puede escuchar, que son inefables. De tal hombre me gloriaré, dice Pablo, en nada, sino en mis debilidades. Y si yo quisiera gloriarme, dice Pablo, me he puesto un aguijón. Imagínense los ungidos de hoy es igual al cielo. Pero tiene que poner un ejército de aguijones, ni así los pararían. Porque si se hacen fama sin hacer nada, imagínense si fueran al cielo. Por eso es que Dios hoy habla por sueños. No se revela de esa forma, porque somos diferentes. Vivimos en una época donde la vanagloria, la mentira, la soberbia, la carnalidad abunda. Por eso es que necesitamos arrepentirnos todos los días y renovar nuestra misericordia y examinarnos, que ahora vamos a ver que la palabra nos dice, examínense cada uno. No, yo soy apóstol. ¿Qué me importa quién soy? Acá el único es Jesucristo. El hombre falible, todo hombre falla. Continúa, que te interrumpí. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Anda, Juan 14, versículo 1 y 2. El Señor se fue a preparar morada para nosotros. Mientras prepara 1 Tesalonicenses 4:17, hermana, 1 Corintios 11:28, 2 Corintios 13:5. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Dios, el Señor mismo le dijo a los discípulos, no se turben, no se hagan problema, porque yo me voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Sí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. 1 Tesalonicenses 4:17. Vamos todavía, La palabra de Dios dice lo otro, Salmo 119, versículo 59, Job 13:23. ¿Encontraste? Anda directamente a Ageo, capítulo 1, versículo 5 al 8. Lea, hermana. Primera de ¿Me Corintios. queda mirando? 1 Corintios capítulo 11, versículo 28 y 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. ¿Lo encontraste? 119, 59. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y como así del pan y beba de la copa. Pruébese cada uno a sí mismo. En esta noche, lo que tienen que hacer cuando lleguen a su casa, no porque lo digo yo, porque lo dice la palabra, yo lo hago todos los días, me pruebo a mí mismo a ver cómo estoy. Porque ninguno de los que estamos acá puede decir que cuando apuesta la cabeza en la almohada, sabe quién es. A ver, ahí rápido. Salmo 50:21, cualquiera. Salmo 50:21. El Salmo 50:21 dice, estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Se lo vuelvo a repetir. Estas cosas hiciste. Dios nos está diciendo a nosotros. ¿Saben lo que nos está diciendo? Cuando estamos acá, Dios nos está mirando. Nos vamos a casa, Dios nos está mirando. Vamos al baño, Dios nos está mirando. No hay lugar de donde nos podamos esconder de Dios. Lo que nos está diciendo ese salmo es que somos observados las 24 horas del día. Que no nos diga nada es por misericordia. Pero va a llegar un momento en el tribunal de Cristo o en el juicio final que va a ser pasado la película de nuestra vida. Y ahí rendiremos cuenta. Por eso es necesario arrepentirnos y renovar la misericordia. Porque los que estamos acá, ninguno está por santo. Por algo llegamos a los pies de Cristo, todos, yo, usted, éramos pecadores. ¿Alguien encontró el Salmo 51? Amén. Amén. Estas cosas hiciste y yo he callado. Dice el Señor, estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería como tú? Al pastor se lo puede engañar. Al líder se lo puede engañar. A Dios no lo engaña a nadie. Y a la noche cuando llegás y acostás la cabeza contra tu almohada, si no lo hacías antes, hoy, a partir de esta noche, el Espíritu Santo te lo va a hacer recordar. Te va a hacer recordar y te va a decir, acordate lo que el loco ese decía. Fíjate quién sos. Dale, levantate, arrodillate, pedime perdón que mañana arrancamos de nuevo. Porque si Cristo viene, y Cristo viene, hoy les voy a demostrar que Cristo viene.
y no piden perdón, no se arrepienten, no buscan con integridad, no les pasa lo que le pasó a Fito. Si no predican la palabra, se quedan. Yo no les puedo decir nos vamos todos con Cristo. Yo les tengo que decir que si yo no me arrepiento y vos no te arrepentís y no estás íntegro delante de la presencia de Dios, no te pongas el traje porque te quedás acá. Eso es lo que dice la palabra. Pasen, vengan a recibir la bendición. No, yo te estoy diciendo que la bendición va a ser irte arriba. Acá no te podemos dar nada. Acá no podemos orar para que seas prosperado. Prosperado vas a ser cuando obedezcas a Dios. Entonces ahí el reino de Dios y justicia y todo lo demás será añadido. Pero si en la obediencia está la bendición, no en el sacrificio, no en el dar. El dar se da por obediencia. De gracia recibiste, de gracia da. Hay estatutos y leyes establecidos en la palabra de Dios que habla de las ofrendas y de los diezmos. Pero no de que te viva, que pagues por el evangelio, que pagues por la unción, pagar por la salvación. Parece la iglesia católica, parece la iglesia universal. Plata, plata y plata. Eventos de acá, congresos de allá, ángeles, bajan querubines, arcoíris, de todo hacen ahora. Pero no se habla de arrepentimiento. No se habla del sacrificio que hizo Cristo en la cruz. No se habla más, nos olvidamos del Cristo crucificado. Y Pablo dice, la locura que tengo, yo predico a Cristo y a este crucificado. ¿Qué significa? Que continuamente tenemos que recordar lo que hizo el Señor por ti y lo que hizo por mí. ¿Dónde quedé? Salmo 50, 21. Dale. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué significa eso? Que por más que te vayas en el rapto, por más que seas salvo, por más que seas, igual vas a rendir cuenta. El tema es elegir en dónde, porque Apocalipsis 20, versículo 11, habla de un juicio final. El que va al juicio final, al lago de fuego. El que va al tribunal de Cristo ya es salvo, pero necesita su corona, pero va a ser juzgado. No se terminó el rato. Te vas a estar yendo el rato en el aire, gloria a Dios, ya sabes, se terminó todo. Ni bien llegaste allá, te espera para el juicio. Y vas a rendir cuenta por lo que Dios te dio, por lo que hiciste con lo que Dios te dio. El pastor va a rendir cuenta por cada una de las almas. Yo voy a rendir cuenta por si prediqué lo que me dio, porque lo que me dio es para predicar, no para que yo lucre con esto. No sé si me entienden. Amén. Y cada cual que está acá tiene un ministerio. El que no lo está ejerciendo, no me diga que no lo sabe. Todos tienen algo. Nadie vino en vano a Cristo. Nadie vino para estar sentado. Me perdí. Salmo 119, ¿leíste? Léelo. Versículo 59. ¿Vos habías leído? 1 Corintios 11, 28. Hay que examinarse. 2 Corintios 13, 5. Job 13, 23. Ageo 1, 5 al 7. Consideré mis caminos y volví mis pies a tu testimonio. ¿Qué dijo David? Consideré mis caminos. Se fijó dónde estaba parado. Y me volví, dice David. Me volví a su testimonio. 2 Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos. Examínense y pruébense. Es bíblico. Nos enseña la palabra. Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice: vuelvan a la senda antigua. Vuelvan a este camino donde nunca se tendrían que haber corrido. Volvamos a cantar los coritos. ¿Vamos a Anticuado? Cantemos los coritos. Volvamos a predicar santidad. Volvamos a predicar arrepentimiento. Volvamos estrategias. Hoy tengo una estrategia de crecimiento para la iglesia. La iglesia hace crecer el Espíritu Santo. El rapto. El Señor no viene a buscar una iglesia llena de miembros. Viene a buscar una iglesia llena del poder de Dios. Amén. Puede estar la iglesia con 50.000 miembros que si no tienen el poder del Espíritu Santo, se quedan los 50. ¿Dónde estábamos? Lamentaciones 3:40, 2 Corintios 13:5. Terminalo. Y vos seguís con Ageo. Examinaos y vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis probados? Hay que ver, examinarse o no. Amén. Lamentaciones Jeremías 3:40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Escudriñemos el camino porque vamos caminando. Volvamos a quién.
Ageo capítulo 1, versículos 5 al 7. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y regocijáis poco, coméis y no os saciaréis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentéis. Y el que trabaja en jornal recibe su jornal en saco roto. Muchas veces se preguntan, estoy yendo a la iglesia, diezmo, ofrendo, no falto, ¿por qué no soy bendecido? ¿Por qué mi plata parece que va, o mi prosperidad va a un saco roto? Porque no te haces algo ni diezmar, no te haces algo ni ofrendar, y no sirve que vengas a la iglesia si tu corazón no está con Dios. Venís a ocupar un lugar. El tema es cuando tenés intimidad. El mismo Señor dijo: en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él le dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Sabe lo que significa en el hebreo la palabra conocer? Tiene la raíz del hebreo. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? Esta es tu mujer, por lo tanto ahora conocela y multiplíquense. Conocer significa que ¿qué tuvieron Adán y Eva? Intimidad. Lo que le está diciendo el Señor: profetizaron en mi nombre, echaron fuera demonios, pero no tenían intimidad conmigo. No los conozco. ¿Y cómo se consigue la intimidad? Doblando rodilla. No hay otra forma. No, esto no es magia. Acá no va a venir un profeta así, me dice el Señor, hermano. No, te puede decir lo que quiera, pero la palabra profética más segura es la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice que la única palabra profética es la Biblia. Los santos hombres de Dios la trajeron. Los profetas de la actualidad lo que tienen es iluminación, no revelación, porque la revelación está acá. Lo que tiene ahora un profeta usado por Dios es: Dios lo ilumina con un problema que vos tenés, con algún beneficio, con algo que te va a quitar del camino, pero no te va a revelar nada porque vos querés revelación. Acá tenés 66 libros. ¿Querés que Dios te hable? Acá te habla todos los días, ¿eh? Si estás esperando un profeta porque no lees la Biblia. Sigamos. ¿Dónde quedé? ¿Cómo que no tenés nada? ¿Querés algo? Yo te doy. Mateo capítulo 24, versículo 1, 2 y 3. Versículo 8 y versículo 21. ¿Vos que tenés algo? Job 13:23 te dije, ¿viste que no terminaste? ¿Vos tenés algo? A vos te vamos a dar Lamentaciones de Jeremías, capítulo 4, en este orden, versículo 9 y 10, versículo 4 y 5, versículo 7 y 8. Después das vuelta a la página y vas... Eso. Si no le da ganas de estudiar la palabra después de esto... Por eso cuando voy a las iglesias, los que ya me conocen no quieren pasarle. Amén. Espera que lea Job 23. Sí, ¿cuántas iniquidades? ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué esconde tu rostro y me cuentas por tu enemigo? ¿Qué dice Job? Hazme entender, le pide a Dios, cuántas iniquidades y cuántos pecados se examinan a sí mismos ellos. Entonces, hablamos primero de qué? De arrepentimiento. Luego del arrepentimiento, para que haya un arrepentimiento, ¿qué tiene que pasar? Examinarnos. Si no nos examinamos y no nos reconocemos nosotros mismos que necesitamos arrepentirnos, nunca nos vamos a arrepentir de nada. Entonces, después de examinarnos y arrepentirnos, ahora voy a entrar en el tema. Recién ahora entro en el tema y presta atención lo que va a escuchar. Porque esto es lo que se viene. Vieron que se predica y ustedes van a escuchar en Enlace, en Sion, en la mayoría de los pastores de renombre. Cash Luna, Maldonado, Dante Gebel, Freyson, Anacondia, quien quieran. Esto que van a escuchar no lo van a escuchar en ellos. ¿Por qué? Porque es necesario, lamentablemente, tener entretenida a la gente. Porque si vos le decís esto a la gente, las iglesias van a quedar vacías de ellos porque se van a dar cuenta que fueron engañados durante años. Y lo que ustedes van a escuchar ahora está escrito en la palabra, no lo estoy inventando yo. El Señor se acercó al Monte de los Olivos, se sentó ahí enfrente del templo y vieron Pedro y Juan y le dicen: ¿has contemplado la hermosura del templo? El Señor le dice: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. También lo habla en Lucas 19 cuando entra al templo. Esa profecía se cumple literalmente en el año 70 después de Cristo, cuando Roma invade Jerusalén y destroza y rompe todo Israel. Con tanta
mala suerte, entre comillas, los judíos, que se empieza a prender fuego el templo. Cuando se prendía fuego el templo, el oro de los ladrillos gigantes que tenía empezó a correr por el medio de las paredes. Al correr el oro por el medio de las paredes, ¿qué hicieron los soldados romanos? Rompieron piedra sobre piedra para quedarse con el oro, cumpliéndose la profecía del Señor. Mateo capítulo 24, versículo 8 dice que todo esto será principio de dolores. ¿Qué? Lo que el Señor dice, mirá que en los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos, vendrán falsos profetas, habrá guerra, rumores de guerra, terremotos, y todo eso es principio de dolores. Mateo 24, 21 dice que lo que viene es una gran tribulación como nunca la hubo ni la habrá. ¿Me siguen hasta ahí? Léanlo, ¿quién tiene? 24. Léanlo. De versículo 3. Versículo 3 y 4, versículo 8 y versículo 21. Ahí saltamos a Lamentaciones de Jeremías. Y estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Dice que los discípulos querían saber cuándo vendría y cuáles serían las señales del retorno de Cristo. Seguí. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de rumores de guerras, mirad que no se turbe, mirad que no os turbéis. Saltá directamente al versículo 8, principio de dolores. Y todo esto será el principio de dolores. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y ni la habrá. Dice que habrá tribulación como nunca la hubo en la tierra. Lo que se viene ahora, ni bien la iglesia se va en el rapto, digamos, lo que va a pasar acá en la tierra para aquellos que se queden, no se compara con nada de lo que hubo. Y yo les voy a mostrar algo que hubo en la tierra. Ezequiel capítulo 4, versículos 16 y 17. Y Ezequiel capítulo 5, versículo 10. Lamentaciones de Jeremías capítulo 4, versículos 9 y 10. Presta atención, hermano. Negro, buscame, perdón que le diga negro, porque somos compañeros. Bueno, tampoco muy rubio no es, pero somos compañeros de trabajo y hay confianza. Deuteronomio capítulo 28, versículos 53 al 55. ¿Vamos? 4, 16 y 17, 5, 10. Presta atención, hermana. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. O sea que la gente, en Lamentaciones de Jeremías hablaba en el libro de él, profetizaba y hablaba lo que se venía. El cumplimiento de esa profecía es acá en Lamentaciones de Jeremías. Y ustedes van a escuchar lo que pasó. Dice que más vale, era mejor morir a espada, lo que le dije recién, que morir de hambre. Versículos 4 y 5. ¿Sí? Siempre cuando yo te diga, no te muevas del capítulo. Versículos 4 y 5. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. O sea que los chicos tenían tanta sed que se les pegó la lengua en el paladar. Espera ahí, Amén. 4, 16 y 17 de Ezequiel. ¿Qué dice? Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida. O sea que Ezequiel avisó, Jeremías avisó lo que iba a pasar. Versículo 17. Para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Dice que les iba a faltar el pan y el agua, y se van a mirar y se van a consumir en su maldad. Volvemos de nuevo. Volví a leer lo que leíste recién, 4 y 5. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Dice que no tenían para comer. Pero aún peor, ¿saben lo que pasó en ese tiempo? Las madres, las mujeres, cocinaban a sus hijos y se los comían. O sea que si eso pasó, y lo que leyó el hermano en 24 y 21 dice que habrá tribulación como nunca la hubo, o sea que va a ser peor de lo que se comían a los hijos. Lo que se viene. Versículos 7 y 8. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro.
Oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Versículo 4 y 5, léelo. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpuras se abrazaron a los estercoleros. A los estercoleros. Capítulo 5, versículo 10, de Lamentaciones de Jeremías. Seguimos ahí. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Seguí. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. Capítulo 19, versículo 19 de Jeremías. 28, 53. Fíjese que fue profetizado. Jeremías, no Lamentaciones. Jeremías, el libro anterior, 19, 19. 28, 53 a 55. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiaría tu enemigo. O sea que Dios les había dicho que en un momento iba a llegar tanto dolor por desobediencia de Israel que iban a terminar comiéndose. Se lo anticipó. Pero no solo se lo anticipó él, sino se lo anticipó Jeremías. Jeremías 19, 19. Sí. 19, 9. Quería saber si lo buscabas, pero lo buscaste. Una vez dije Apocalipsis 23.1 y no lo encontraba, che. Iba un loco al otro con la Biblia y no se animaba a decirme que no estaba. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Fue profetizado. Todo esto iba a pasar. Y pasó. ¿Qué les quiero decir? El Señor dijo, y vamos a Apocalipsis capítulo 6, ¿qué tenemos? Léelo así terminamos con este tema. Y lo voy a apurar. ¿Cuánto? Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y a los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos. Todo esto pasó. Estas historias están en la Biblia. No sé si alguna vez la habrán leído. Sería bueno que cuando se lee toda la Biblia se conoce todo. Entonces, si el Señor dice en Mateo 24, 21 que lo que va a pasar no se compara con lo que pasó, porque dice, habrá tribulación como nunca lo hubo. O sea que esto es nada a lo que se viene. Esto es lo que va a pasar acá en la tierra. Apocalipsis capítulo 6, volvemos de nuevo para acá. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Y Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Romanos capítulo 5, 9. Apocalipsis 6, 1 en adelante. Vamos que me queda poco tiempo. No porque me tenga que ir, no los quiero aburrir a ustedes. Yo no me tengo que ir a ningún lado. ¿Entienden? A no ser que venga Cristo. Y me voy y bueno, los veo allá y los saludo cualquier cosa. Ninguno me dice todo con vos. Gloria a Dios. Pero tiene que leer primero Apocalipsis 6, 1 y 2. Con esto vamos a terminar. El tema para no dar mucho porque no es mucho tiempo, y a lo que quiero que ustedes entiendan y lo que quiero que quede claro. Quiero que quede claro que es necesario examinarnos dónde estamos parados. Es necesario arrepentirnos. Es necesario saber lo que va a pasar. Tienen que saber. A mí me dijeron una vez que yo hago tenerle miedo a la gente. En todo caso será la palabra, no yo, porque lo están leyendo ellos. No es tener miedo, porque está escrito. No se predica mucho Apocalipsis. Primero porque no se entiende. Si ustedes van a Apocalipsis capítulo 13, el versículo 1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi una bestia escarlata que tenía 7 diademas y 10 cuernos. ¿Qué significa eso? Entonces, es más fácil decir, está todo bien, vas a ser prosperado. El obrero es digno de su salario, reciba la bendición, reciba la sanidad, venga por su milagro. Pero no se arrepiente ninguno ni ora. Venga a una reunión de oración. Y si el Señor quiere, se puede manifestar con un milagro. Venga, decreto, declaro sobre tu vida.
pacto contigo. Mentira, no está el pacto en la Biblia. El pacto es de Dios con el hombre, no del hombre con Dios. Dios puede pactar porque un pacto es un juramento y el juramento es inquebrantable. O sea que Dios lo que me promete lo cumple, pero yo que soy hombre fallo y no puedo decir que nunca le voy a fallar. Por lo tanto, aquel que dice pacte es mentira del diablo, no está en la Biblia. Decreto tal cosa sobre tu vida, decreto prosperidad, decreto bendición, decreto y decreto y decreto. Se le dan órdenes a Dios, diciéndole a Dios, bendice a este, bendice a aquel. Padre, te digo que la reciba, dice. Mentira. Job, en el capítulo 38, el Señor le dice, a ver vos que tanto me das órdenes, a ver tanto que hablas vos. Capítulo 38, versículo 1 dice, ahora yo te voy a hablar, dice Jehová, y vos me vas a responder. Decime, ¿dónde estabas tú que pactás, que me das órdenes a mí cuando yo hice la tierra? Si me podés explicar qué la sostiene, a veces hazme entender y contame con tu sabiduría. No está escrito en la Biblia el decreto, el pacto, la orden. Nosotros somos siervos de Dios. El Señor, los discípulos se le acercaron, enseñanos a orar, Padre. Enseñanos, Señor, ¿cómo tenemos que orar? Así oren ustedes. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hagamos nuestra voluntad y pactemos. ¿La voluntad de quién es? ¿Y por qué se pacta? En ningún apóstol, ningún siervo de Dios, todos dijeron, clamé a Jehová, rogué a Jehová, y en su misericordia, el suplió. David dice, tu misericordia, yo clamé de día y de noche, envejecí, mis huesos me dolían, pero seguía clamando para que tu voluntad se haga. Los de hoy le dan órdenes a Dios, y la gente le cree. La gente cree, pero ¿por qué cree? Porque no conoce la palabra. Y si no conoce la palabra y no lee la palabra, menos va a orar. O sea que si no se lee la palabra y no se ora, se van a calentar sillas. Es como ir al curandero o algo así. Porque se paga por la bendición. Cuando la bendición es gratis. Entonces cuando usted escuche decir pacto, decreto, orden a Dios, es mentira. No está en la Biblia. Ya me enojé. ¿A dónde estamos? Que ese tema me tiene mal, porque encima todo el que me critica y me dice cosas, lo invitamos a la radio a debatir, porque una cosa es debatir entre nosotros, que nadie se entere, otra cosa es debatir al aire. Entonces ahí queda, o quedo expuesto yo como falso predicador, o queda expuesto el otro. Nadie hasta ahora quiso ir, ¿eh? Y miren que hasta nos ha amenazado. Pero bueno, gloria a Dios. Acá seguimos. ¿Dónde estaba? Primero Apocalipsis 6, versículos 5 y 6. Cuando abría el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una cabeza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía... ¿Qué tenía en la mano? ¿Una cabeza? No, una balanza. Una balanza, sí. ¿Vieron lo que es entender y conocer la palabra? Que con solo escucharla se da cuenta cuando está mal leída. Porque si no es uno nuevo, un jinete nuevo que apareció en tu último tiempo, con misericordia y gracia de Dios, y uno con la cabeza. Vamos de nuevo, versículo 5. Cuando abrí el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes al aceite ni al vino. Dice que ese caballo negro que viene, son 4 caballos, perdón. El primero es un caballo blanco que viene con un arco sin flecha que representa al anticristo. El segundo caballo es un caballo bermejo o amarillo que representa la guerra. El tercer caballo, que es este negro, que en particular el que quiero hablar, es negro y representa el hambre. El hambre, de la misma manera que surgió en lo que la hermana leía en Jeremías, lo mismo surgió ahí, va a surgir ahora. Ya el hambre está a nivel mundial. No solo lo que vivimos acá en Argentina,
sino a nivel mundial, está el hambre. Solamente algunos países poderosos que están en el primer mundo, que son los que van a formar parte de la plataforma política de donde va a surgir el anticristo, son los únicos que están bien. Pero hace poco tiempo, yo me reía, ¿no? Porque cuando vos conocés la palabra de Dios, cuando vos estás metido en la palabra de Dios, te das cuenta que leyendo los diarios, estás leyendo la profecía. Y yo tenía una locura, buscame mientras que, para completar esto, Lamentaciones de Jeremías 4:10, que no lo leíste. Al final no lo leíste, leíste hasta el 9. ¿El 10 leíste? ¿Qué decía? A ver. No lo leíste, ¿viste? Hace un tiempo yo decía, ¿cómo entramos en la profecía argentina? ¿Cómo entra Argentina en la profecía? ¿No? Porque todos vamos a hacer. Entonces después llegué a una conclusión y dije, cuando vea a la Argentina teniendo alianzas con el mercado común europeo, me voy a dar cuenta, dije yo. Macri que las tiene todas, pobre, porque la verdad es que orá por ese muchacho porque todas les pasa, ¿no? Fue a Europa y hizo alianza, ¿con quién? Con la Unión Europea. Y recuerden esto, recuérdenlo, yo no soy profeta, pero recuérdenlo. Va a llegar un momento que el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, porque están todos mismos, la ONU, son todos los mismos, van a condonar las deudas. ¿Vieron la deuda millonaria que adquirió Macri? Más las deudas que van a venir. Va a haber una levantada de teléfono, van a decir, miren, ustedes se van a unir a un único gobierno mundial con un solo presidente. A cambio de esto, van a ser condonadas todas sus deudas, no van a tener deuda externa, solamente va a haber un sistema único económico. Entonces, ¿vieron que ustedes deben 200.000 millones de dólares? Quédense tranquilos, se los borramos, arrancan de nuevo, son parte del primer mundo. Díganme qué presidente se va a negar a esa propuesta. Y ahí va a comenzar Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, y hacía que a todos, grandes y chicos, ricos y pobres, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y su número es 666. Y no le voy a explicar el significado porque estamos hasta la 3 de la mañana también. Pero bueno, ya algún día vamos a volver, vamos a tomar unos mates y vamos a hablar de la palabra. Pero es importante que la conozcan, porque todos los días en un noticiero te habla Dios. Digo, si hermano, te habla Dios. Te habla. Viendo las violaciones de padres a hijos. Mujeres hablando del aborto. Y se cumple la palabra cuando dice, aunque tu madre y tu padre te dejan, yo nunca te dejaré. ¿Cómo aunque tu madre te dejará? Que te deje tu padre y no es que sea, pero puede ser. Pero tu madre, sí. No porque el embrión a partir de los 7 días. A mí, Jeremías capítulo 1, versículo 5, me dice, antes que te formases, allá arriba empieza. La vida no comienza con el espermatozoide entrando al útero. La vida comienza cuando forma el alma, y el alma se la da Dios. Y allá arriba dice, Jeremías 1:5, antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí, te di por profeta en las naciones. Antes. O sea que antes que nuestros padres ni siquiera se conozcan, Él ya me conocía. Amén. Él ya me conocía a mí, a vos, cuando ni siquiera nuestros padres eran novios. ¿Qué me venís a hablar que la vida? Sigamos, me desvío del tema. ¿Dónde está? Ayúdenme. 4:10. Las manos de las mujeres piadosas. No lo leíste. ¿Leíste? Si hay algo que yo tengo miles de defectos, pero memoria. Pero Las manos de las mujeres piadosas cosieron a sus hijos. ¿Qué significa las manos de las mujeres piadosas? Significa, vamos a contextualizarlo para que se entienda, las señoras paquetas de la época, las Mirta Legrand, la gente de dinero. Esa gente en la desesperación cocinaba a sus hijos. Léelo de nuevo. Las manos de las mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¿Se los comieron o no se los comieron? Así que lo que se viene es peor. Es peor.